Hola a todos, sean muy bienvenidos nuevamente a otro programa del Destino del Mundo Revelado. Continuamos con la serie de las 7 iglesias y hoy estamos comenzando con la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Quiero darle la bienvenida a nuestra expositora principal, Paulina. ¿Cómo estamos, Paulina? Hola Tony, bien, gracias a Dios. Pues aquí estamos ya casi a punto de terminar esta primera serie de 7 y Ujú. bueno, contentos porque pues ya vamos a estudiar esta iglesia que ahora sí nos va a llover a nosotros duro con todo lo que el Señor nos tiene que decir en este momento. Mucha información, ¿verdad, Paulina? Ujú, Ok, tengamos una así es. oración antes de comenzar. Inclinemos el rostro ahí donde estamos. Gracias, amante Padre Celestial, por tu amor y misericordia. Estamos invocando al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría necesaria para entender este tema. Quédate con nosotros, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos, ya compartimos nuestra pantalla y te pido el favor, Tony, si nos puedes leer todo lo que el Señor Jesús nos dice aquí acerca de esta iglesia. Ok, sí. Estamos leyendo el capítulo 3 de Apocalipsis desde el versículo 14 al versículo 22. 22. Dice así, Ujú. escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí. Amén. Si te das cuenta, Tony, se dan cuenta todos aquí nuestros amigos, esta iglesia tampoco tiene elogio. Así que vamos a ver por qué razón es que el Señor no procura elogiar a esta iglesia. Y desafortunadamente, bueno, esta es la última iglesia y vamos a ver a qué periodo corresponde. Vamos a analizar, a irnos otra vez a nuestra línea de tiempo de Apocalipsis 3. Ya aquí vimos, formamos ya nuestra línea del mensaje a Sardis, tenemos Filadelfia y ahora vamos a estudiar lo que es la iglesia de eh, la Odisea. Bueno, en nuestra línea de tiempo aquí en la iglesia de la Odisea, vamos a determinar a qué periodo, bueno, ya sabemos que es el último periodo de la historia del pueblo de Dios.
Y esta iglesia, si nosotros aquí nos damos cuenta, nuestra línea de tiempo comienza a partir de 1844. Ujú, Esta iglesia de la Odisea es la iglesia del remanente final, ya lo leímos, que es el versículo 14 al 22. ujú, Vamos a ver algunos conceptos, por ejemplo, nos habla de tibieza, nos ujú, habla acerca de algunos elementos que se le pide a esta iglesia que compre del testigo fiel, que es el oro, las vestiduras blancas y el colirio. Bueno, aquí tenemos algunos pasajes que más adelante vamos a detallar qué significa este simbolismo. Tenemos ujú, que en este periodo de Filadelfia hay una restauración de la verdad. ujú, Asimismo, también es la fundación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí, ujú, por eso yo te comentaba al principio, Tony, y a quienes nos escuchan, esta es la última iglesia. Esta iglesia, nosotros hemos hablado desde que comenzamos en la iglesia de Éfeso, que ujú, son los distintos momentos, la forma en que el pueblo de Dios, su espiritualidad, cómo fue decayendo y cómo el ujú, Señor ha hecho esos llamados a cada periodo de estas ujú, iglesias. ujú, Y finalmente nosotros pues, hemos expresado algunas opiniones sobre todo lo que dice aquí la palabra de Dios, acerca de ciertos poderes religiosos que se han inmiscuido dentro de la iglesia de Cristo para traer el evangelio, dar un evangelio diferente. ujú, Pero ahorita, en estos momentos, ahora nos va a tocar a nosotros, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, recibir esas palabras de censura, esas palabras de alerta, y también esa forma en la que el Señor nos está hablando ahorita en este momento, especialmente a nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día. ujú, Vamos también a ver lo que es el mensaje de la justificación por la fe, porque ese es un punto muy importante que aquí en este estudio vamos a demostrar que ese mensaje que nosotros como adventistas a veces no hemos estudiado o ha sido muy criticado, el mensaje de 1888, vamos a ver que bíblicamente y proféticamente el Señor aquí lo incluye dentro de esta iglesia. También vamos a ver parte de lo que es el ministerio profético de la hermana White, así por encimita, porque tú ya bien decías, Tony, que tenemos un tema especial donde hablamos acerca de este ministerio y por qué nosotros aceptamos estas profecías o estos escritos de la hermana Elena G. de White como inspirados. También vamos a hablar un poco de lo que es el zarandeo, el revivimiento de la reforma, de la lluvia tardía y el fuerte pregón dentro del contexto de esta iglesia. Ahora bien, esta iglesia significa, el nombre significa, de acuerdo con los estudiosos, pueblo en juicio. ¿Por qué? Porque si bien recordamos, ya habíamos dicho que en 1844 inicia un juicio investigador. Por lo tanto, la iglesia de la Odisea se encuentra en este momento, desde ese tiempo hasta este momento, nos encontramos en un juicio investigador. sí, Paulina, es bien interesante que en este movimiento, ya en esta iglesia del tiempo del fin, es tan apremiante todo. Bien dijiste que inicia en 1844 porque es donde termina la Ujú, profecía más larga que encontramos en la Biblia. Hay un cumplimiento, surgen un montón de movimientos en este cumplimiento de esta fecha en 1844. Y algo que a mí me tocó es que Jesús está tan preocupado por su iglesia que Él se hace presente en la puerta que vimos abierta en la iglesia ujú, anterior. Él se presenta y está haciendo una reprensión, está llamando. O sea, es ujú, tan apremiante este asunto que nosotros podemos creer que esto va a llevar mucho tiempo, pero eventualmente nos daremos cuenta que aquí los eventos son muy rápidos. Lastimosamente ujú. nosotros somos mortales y nuestra vida es muy corta. Pero esto es extremadamente rápido, todo esto que está sucediendo acá.
Sí, sobre todo porque vamos a ver la historia de la Odisea en el tiempo pasado ¿Correcto? y vamos a ver qué es lo que sucedió, que todavía nosotros seguimos en este, por decirlo así, este retraso de la venida de Jesús, aunque él tiene Ujú, su ujú, fecha ya es bien establecida, ujú, y vamos a estudiar precisamente qué fue lo que pasó en esta iglesia. ujú. Esta iglesia va a culminar hasta el momento en que se derrame sobre el pueblo final de Dios, el Espíritu Santo, que es la lluvia tardía, y es lo que vamos a estudiar en Apocalipsis 18 del 1 al 4. Ahorita vamos a ver, vamos a corroborar lo que nos dice el Espíritu de profecía para que veamos por qué yo les estoy diciendo esto. Aquí, como yo les comenté, un evento muy importante que sucede en este periodo es un evento en el 1888 acerca de la justificación por la fe. Vamos a hablar un Ujú. poquito de los pastores Jones y Wagoner, que fueron los que se les dio este mensaje para predicarlo a esta iglesia de la Odisea. Ahora, les comentaba que esta iglesia va a existir hasta este periodo en que se derrame la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una cita del Espíritu de Profecía que me gustaría que leyeras, Tony, para que veamos por qué razón yo les estoy comentando esto. Ok. Dice, esto es joyas de los testimonios. Ajá, tomo Dice, 3, página 308. ajá, ok, dice, cuando la iglesia, la Odisea, de la Odisea está hablando acá, cuando la iglesia haya Ujú, dejado de merecer el reproche de indolencia y pereza, el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente. La potencia divina será revelada. La iglesia verá las dispensaciones providenciales del Señor de los ejércitos. La luz de la verdad se derramará en rayos claros y poderosos como en los días apostólicos, y muchas almas se apartarán del error a la verdad. La tierra será ujú. alumbrada con la gloria del Señor. Bueno, gracias Tony por ayudarnos a leer esta cita. Aquí precisamente, bueno, la palabra la Odisea yo aquí la coloqué porque precisamente esta iglesia que habla la hermana White, cuando dice ella que se termina este reproche de indolencia y pereza, bueno, sabemos que la iglesia de la Odisea, el mismo Señor dice que es una iglesia tibia. Ahora, Ujú, si estamos viendo que esta es la última iglesia que hay antes de que Cristo venga por segunda vez, y ya vimos, vamos a ver que aquí ya se empezó a predicar el mensaje de los tres ángeles, empezando en 1843, ujú, el primer mensaje de Apocalipsis 14. Entonces es lógico determinar que cuando esta iglesia alcance el propósito y alcance ese carácter y esa vida que Dios le insta para tener al final del tiempo, antes de que Él venga, entonces aquí podemos deducir que esta es la iglesia de la Odisea. Entonces, ujú, esta iglesia de la Odisea, cuando ya se haya preparado, sabemos que va a venir sobre el último remanente la lluvia tardía. También podemos decir que nadie puede recibir la lluvia tardía sin antes haber entregado su corazón al Señor con la ayuda del Espíritu Santo, tener un carácter perfecto a la ujú, estatura de la plenitud de Cristo para ujú, poder ser sellado y para poder dar el fuerte pregón, ujú. ¿sí? A través de la lluvia tardía que va a descender. Entonces, esta iglesia lógicamente se terminará hasta que eso suceda, cuando ya todo el pueblo esté preparado y salga ya el remanente final, que es lo que vamos a ir estudiando en los siguientes capítulos. Sí, me llama la atención que Elena White aquí está haciendo una comparación con el Pentecostés, como en los días Ujú, apostólicos, dice ella ahí. Y si nosotros vemos sí, que dedicó 40 días en el aposento alto para enseñarles la doctrina pura, redescubrir ellos las cosas que habían pasado por alto, luego ellos llegan en una relación de hermandad tan estrecha que compartían absolutamente todo.
no había nada extraño Ujú, entre ellos y es en ese momento que el Espíritu Santo empieza a trabajar y ellos dan el equivalente al fuerte pregón en aquella época, que ujú. era predicar a Jesús Sí, crucificado y resucitado. Entonces, esa comparación que hace Elena White me llama la atención porque este movimiento adventista tiene que llegar hasta ese término para estar aptos para dar ese fuerte pregón. sí, y de hecho aquí en la última parte donde dice que la tierra será alumbrada con la gloria del Señor, pues Ujú, ese es el mensaje de Apocalipsis ujú, 18, el último llamado de misericordia, y correcto. vamos a estudiar en Apocalipsis 18 que este fuerte clamor o esta luz que va a alumbrar es Ujú, porque ya los pecados de Babilonia llegan hasta el cielo. ¿Y eso qué ujú, significa? Que ya hay una ley dominical, ya ujú, nacional, que se vuelve ujú, mundial ujú, y entonces toda la gente empieza a predicar este mensaje. ujú, correcto. Bueno, entonces continuamos. Finalmente, después de que esto suceda, bueno, viene la segunda venida de Cristo Ujú, y ya vimos que desde Filadelfia se empezó a predicar este segundo advenimiento que va a ujú, culminar pues con la iglesia de la Odisea. Por ujú, eso podemos decir, y ya lo habíamos comentado antes, que desde 1798 comienza la era del tiempo del fin. ujú, Estas tres iglesias últimas que hemos estudiado, pues son las que ya van en el contexto de ese tiempo del fin. ujú, Ok, bueno. Entonces ahora vamos a repasar rápidamente eh, lo que nos dice la parte del amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En la iglesia de la Odisea vimos que no hay ningún elogio, la reprensión es que es tibia, desventurada, pobre, ciega y desnuda. Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando. ujú, El consejo es comprar el oro, vestiduras blancas y colirio, ser celoso y arrepentirse y abrir la puerta que tú ya nos habías ujú, comentado, Tony. Y en las promesas, como siempre, las dividimos en dos: al fiel sentarse en el trono con Cristo y al infiel ser vomitado. Y aquí vemos ese apresuramiento que tú también nos habías dicho cuando dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo, porque ya el ujú, Señor cada vez más está cercano con esa urgencia porque ya Él regresa muy pronto. ujú, Y bueno, esta iglesia también vemos que tiene esta apelación, las tres iglesias al final tienen esta apelación que siempre que dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ahora sí vamos a comenzar ya nuestro estudio en lo que se refiere a esta iglesia de la Odisea, como siempre, utilizando la Biblia y el espíritu de profecía. Quisiera antes que nada leyeras por favor esta cita de la hermana Elena G. de White, donde ujú. ella menciona algunos rasgos característicos de esta iglesia en el periodo de Juan, en la iglesia de Asia. Y si tú quieres agregar algún otro comentario, pues también será Ok, bienvenido. ok. Este es el manuscrito 128, el año Ujú, 1903, y dice, este es el testimonio dado acerca de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia había sido fielmente instruida. En su carta a los colosenses, Pablo escribió, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio, de quien tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. La obra hecha en la iglesia de la Odisea fue amplia y excelente. A sus miembros se les dio la exhortación, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero la iglesia no continuó en la obra que comenzaron los mensajeros de Dios. Los laodicenses escuchaban, pero se apropiaron de la verdad y no llevaron a cabo la instrucción que se les dio.
El resultado que siguió es el que con seguridad siempre ocurre cuando se rechazan las advertencias y los ruegos del Señor. Ujú. Gracias. Bueno, si te das cuenta, Tony, aquí menciona la hermana mucho testimonio. Sí, Ujú, vamos a ver qué cosa es ese testimonio. Nos dice aquí que en esa iglesia, bueno, la obra que se había hecho era amplia, dice, y ujú, excelente. O sea que también comenzaron bien, pero desafortunadamente dice que no continuaron con esa obra que comenzaron. Esto ujú, me recuerda mucho lo que le pasó a la iglesia protestante. ¿Te acuerdas, Tony, en ujú, Sardis? Los reformadores comenzaron esa obra, pero finalmente los sucesores ya no siguieron con la obra que ellos habían comenzado y la iglesia vino en decadencia. Lo ujú, mismo está sucediendo en esta parte de la Odisea. ujú. Empiezan bien, pero al final decaen y eso es lo que el Señor trata de instar a ellos para que sigan adelante y puedan finalmente lograr el objetivo para el cual Él los ha llamado. Fíjate que es bien interesante, estaba revisando la historia y es bien interesante porque esta ciudad era muy orgullosa. Ellos eran muy Ujú, orgullosos de ser ciudadanos laodicenses y ujú, tenían alguna razón, tenían por qué sentirse orgullosos. Cabe mencionar que la Odisea está actualmente a unos 72 kilómetros al sudeste de la iglesia anterior que se llamaba Filadelfia. Siempre esto es en ujú, Turquía, ¿verdad? Y está 40 millas o 64 kilómetros al este de Éfeso. Entonces, por su ubicación, que es era bastante favorable en aquel tiempo para las carreteras romanas, la ciudad llegó a ser uno de los centros comerciales y financieros más antiguos del mundo. Siempre donde había actividades comerciales y actividades financieras significa que esta ciudad era enormemente rica. Y aparte de esto, estos eran muy orgullosos de tener mucho dinero. Eh, es bien interesante que en el año 60, fíjate, Paulina, hubo un ujú, terremoto que devastó la ciudad, la destruyó, pero sus ciudadanos eran tan orgullosos y tan ricos e independientes que hay un historiador romano que se llamaba Tácito, dice que ellos rechazaron la ayuda imperial y ujú. reconstruyeron la ciudad usando sus propios recursos. Entonces, cuando nosotros vemos esta ciudad, nos podemos preguntar, bueno, ¿de dónde venía tanta riqueza que tenían? Mm, La mayor riqueza que producía, la mayor parte de la riqueza que producía esta ciudad, Paulina, venía de la industria textil. Ellos producían mm, telas, manufacturaban telas y ujú, hacían transacciones bancarias. Eh, la Odisea era ampliamente conocida porque producía una lana negra de muy alta calidad y era suave y brillante y se usaba para la producción de diferentes clases de vestiduras y alfombras ujú, que ellos la exportaban a todo el mundo de aquella época. Entonces, esta prosperidad comercial hizo que la ciudad fuera un gran centro bancario, donde se guardaba grandes cantidades de oro. Además de esto, la Odisea era famosa porque allí en esa ciudad había una escuela de medicina mm, y también tenía como una industria farmacéutica que la podemos considerar así en en este tiempo moderno, ajá, sí. y producían un colirio hecho de un polvo frigio mezclado con aceite. Y ellos tenían esta escuela de medicina que tenía mucha reputación en todo el mundo antiguo para el tratamiento de estas enfermedades de los ojos. Y este colirio ellos también lo comercializaban. Entonces, la prosperidad y el éxito comercial financiero que ellos tenían, aparte del éxito industrial, los llenaba de mucho orgullo y había hecho a muchos ciudadanos que fueran muy acaudalados aquí en Mm, esta ciudad de la Odisea. Por eso es que vemos que el espíritu aquí les dice la reprensión, ¿verdad? No, no, cuando está hablando de la iglesia de la Odisea, aquí el testigo fiel dice, soy rico y he llegado a ser mm, adinerado y no tengo mm. necesidad de nada. Había Eran otra, sí, autosuficientes, ¿no? sí, Ujú, había otra cosa bastante interesante acerca de la tibieza, porque el testigo fiel utiliza ujú, todos
todas las situaciones geográficas y todos los elementos que tenía en esta ciudad para dar una lección. Sí. Y cuando nos habla que eres tibio, la mayoría de eruditos han interpretado este concepto a la luz del trasfondo geográfico de la ciudad. Ujú. Esta ciudad podía tener mucho dinero, podía tener mucho oro, mucha riqueza y prosperidad, pero tenía un gran problema. Fíjate, Paulina, en esta iglesia de la Odisea, el agua que ellos tenían era de mala calidad. Mm. A unos 10 kilómetros al norte de la antigua ciudad estaba la ciudad de Heriápolis. En este lugar habían unos manantiales burbujeantes de agua mineral caliente, es como una fuente de aguas termales, y Sí. estas bajaban de la ladera de la montaña. Y mucha agua de este tipo era utilizada para propósitos medicinales. Entonces, siendo que la Odisea no tenía un suministro natural de aguas, usaba el agua de estas fuentes calientes por un medio de acueducto y habían construido un acueducto aproximadamente de 10 kilómetros. Entonces, Ajá. cuando el agua llegaba a la ciudad, esta estaba tibia y aunque era buena para bañarse en ella, era desagradable para beber porque estas tienen bastantes minerales, ¿verdad? Y no era Sí. útil, inclusive, para sanar a los enfermos. Entonces, tenían todo, pero no tenían una agua muy buena, ¿verdad? Un Esta, agua muy buena. ujú. Esta ciudad Sí. cambió de manos varias veces en los siglos siguientes de este siglo primero después de Cristo. Al final fue destruida por los turcos en el siglo XIII y esa ciudad permaneció en ruinas desde ese momento, ¿verdad? Ujú. Eh, Sabemos que existía una iglesia cristiana acá, porque aquí en Colosenses leímos la cita de Elena White Ujú. anteriormente, nos menciona y nos habla de este Epafras, que era Ujú. oriundo de esta ciudad, y aparentemente este fue el que llevó el evangelio a su ciudad, y él fue quien levantó esta iglesia. Entonces, vemos que las reprensiones que el testigo fiel contiene en su mensaje, indicaban la condición espiritual de esta iglesia que no era muy buena. De hecho, no hay ningún halago para ellos. Ellos Sí. hacían referencia a la riqueza, al colirio, a la tela que fabricaban, al mucho dinero que tenían. Tenían mucha riqueza, tenían mucha importancia económica, pero de esto no servía absolutamente de nada porque el agua que estaban Lo- consumiendo no era muy buena. Entonces, todas estas figuras son bien interesantes para entender el mensaje del testigo fiel, lo que nos está dando a entender aquí en Apocalipsis. Creo que solo eso Sí, gracias. puedo decir, Paulina. Sí, gracias. Muy interesante la historia de esta iglesia. Y bueno, eso, toda esa simbología que menciona Señor aplicado a este periodo de la iglesia, pues aquí donde vayamos estudiando nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo que vivía esa ciudad en ese momento. Ujú, Y qué ironía, ¿verdad, Tony? Porque precisamente como dices tú, tenían todo menos lo principal. Sabemos ujú. que sin agua el ser humano no puede existir mucho tiempo. Y es lo mismo que pasa en la historia de esta iglesia, que ahorita la vamos a ver, que tenían todo para ser ricos, pero no tenían lo principal. Correcto. Entonces, es muy, muy interesante cómo el Señor aplica precisamente todo lo que hay alrededor de la naturaleza para darnos un mensaje. Y bueno, en Apocalipsis 3:14, aquí en la primera parte donde dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo, eh, martus de afinidad incierta, que es el testigo en la palabra griega es martus, ¿sí? Aquí se Mm, me fue la línea, pero es la palabra griega 31:44, que literalmente significa, o judicialmente o figurativamente por analogía, mártir, ujú, pero también significa testigo o testimonio. ujú, Dice, podríamos decir que aquí dice el testigo o testimonio fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces ujú, vemos que este ángel, a este ángel que se le escribe, recordemos que el ángel
significa el líder de cada una de estas iglesias. Estamos hablando de que estos mensajes van dirigidos, por decir así, al liderazgo de cada una de Ujú. estas iglesias. Y al hablar de testimonio, nosotros, bueno, se nos viene a la mente como adventistas del séptimo día, todo lo que nosotros aquí hemos hablado y hemos dicho acerca de que estamos utilizando tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía, que es sin duda el testimonio que Dios le ha dado a esta iglesia para el fin del tiempo, lo estamos utilizando y aquí vamos a comprobar que bíblicamente Dios ya lo tenía determinado así. Bueno, dice que el principio de la creación de Dios. En Juan 15:26 nos dice lo siguiente: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Si bien es cierto, el mismo Señor Jesús, Él dice que es el testigo fiel o el testimonio fiel. Aquí también en Juan habla de que el Espíritu Santo también es un testigo o es un testigo que da testimonio de Cristo. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, podemos decir que si Cristo y el Espíritu Santo eh, de ser testigo, de ser testimonio, porque sabemos que ambos son Dios y tienen las mismas características. Bueno, hablando de testimonio, nosotros ya habíamos hablado en el video que comentamos acerca del espíritu de profecía de Apocalipsis 12:17. Nos dice que este dragón iba a ir en contra de una mujer, le iba a hacer guerra a este resto de la descendencia que eran los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es ese testimonio de Jesucristo? Ya habíamos visto en Apocalipsis 19:10 que el ángel dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Vimos que es el espíritu de profecía y también en ese video que les invitamos a que ustedes vayan a verlo, porque les va a aclarar también muchas cosas de las que vamos a hablar aquí. Ese espíritu de la profecía en esta iglesia fue dado a la hermana Elena G. de White, que nace en el año 1827 y muere en el año 1915. No vamos a hablar mucho de ella en este momento, pero la vamos a utilizar mucho aquí en esta iglesia porque ella fue testigo también y dio su testimonio a través del Espíritu Santo para esta iglesia de la Odisea, perdón. Es bien interesante ver que nosotros entendemos que Elena White fue inspirada por el Espíritu Santo Ujú. y nosotros le decimos profeta y entendemos que ella tiene el don de profecía, pero ella en lo personal nunca dijo que fue profeta. No, yo no soy profeta. Tampoco mis libros o mis escritos están por sobre la Biblia, simplemente soy la mensajera del Señor. Y vemos que Sí, con esa modestia ella escribió tantas cosas que nos han enseñado tanto. sí, y precisamente este testimonio fiel que Ujú, se le da a ella para esta iglesia está relacionado con este mensaje del testigo fiel a la iglesia ujú, de Filadelfia, ujú, perdón, de la Odisea, porque recordemos que el Señor precisamente utiliza a ciertas personas, siempre lo ha hecho así en el pasado, para darle mensajes a su pueblo. ujú, Y en esta iglesia, la que fue elegida para dar este mensaje de este testigo fiel fue la hermana Elena G. de ujú, White. ujú. Y vamos Correcto. a ver algunas citas que nos aclaran un poquito este tema del testimonio, si es el Espíritu Santo, es Jesús, quién es el testimonio. Si las quieres leer, por favor. Dice esta cita, Consejos para los Maestros, página 66. El Espíritu Santo viene al mundo como el representante de Cristo. No solamente habla la verdad, sino que es la verdad, el testigo fiel y verdadero. Es el gran escrutador de los corazones y conoce el carácter de todos. Luego aquí en Testimonios, tomo 4, página 336, dice, la palabra de Dios es un libro de verdad. Jesús es un testigo fiel
y verdadero. Bueno, entonces aquí la hermana White le aplica esta frase de testigo fiel tanto al Espíritu Santo como a Cristo. Y aquí en la iglesia de la Odisea, Cristo se presenta como el testigo fiel y verdadero. Pero recordemos que Cristo para este tiempo ya está en el cielo, está como abogado en el santuario celestial y sabemos que Él envió a su Espíritu Santo cuando Él ascendió Ujú. para ser su representante aquí en la tierra. Por lo tanto, este mensaje del testigo fiel podemos concluir que fue a través del Espíritu Santo, de sus ángeles. Y durante el ministerio de la hermana Elena G. de White, ella misma menciona que ella recibió estos testimonios de parte de Cristo. Vamos a ver unas citas también donde ella menciona que un ángel le dijo. Entonces, vemos que realmente aquí en esta iglesia vamos a ver mucho acerca del Espíritu Santo y de su función a través de esta profeta o esta mensajera del Señor que fue Elena G. de White. Bueno, tenemos aquí también el Señor nos dice, yo conozco tus obras. Ya habíamos comentado que en cada una de las iglesias Él va mencionando esta frase. ¿Por qué? Porque realmente es importante para Dios esas obras que son sus obras, no nuestras obras de justicia propia, porque estas son las que van a determinar nuestra salvación o nuestra perdición de acuerdo a lo que hayamos hecho. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí la palabra del espíritu de profecía acerca de esta frase. Si la quieres leer, por favor. Sí, antes de leerla, quería decirte, Paulina, que cuando dice que Ujú. conozco tus obras, quiere decir que ante Él no se esconde absolutamente nada, ya sean Ajá, buenas o malas, no se esconde nada absolutamente. Dice acá, esta sí, es la cita de testimonios para los ministros, ¿es, sí. Paulina? Testimonios para los ministros. Ujú. Página 471 y 472 se encuentra esto acá, dice, todo hecho, toda palabra, todo motivo es fielmente registrado en los libros por el gran escudriñador del corazón que dijo, yo conozco tus obras. La Ujú. siguiente cita está en Testimonios, tomo 4, página 51, y dice, como trampa vendrá el día del juicio sobre todos los que moran en la tierra. Su profesión es solo un tropiezo para las almas, y usted no tiene obras correspondientes. Yo conozco tus obras, o sea, no tu profesión, dice el testigo fiel. Dios ahora está zarandeando a su pueblo, probando sus propósitos y sus motivos. Muchos serán, sino como paja, nada de trigo, ningún valor en ellos. Sí, gracias. Mira, aquí precisamente hablando de esta iglesia, que es la iglesia del juicio, donde estamos en el juicio investigador, aquí ella nos menciona precisamente que todo lo que nosotros hacemos, como bien tú decías, Tony, es conocido por Dios y donde está escrito precisamente en los libros del cielo, porque esos son los que Dios Correcto. está utilizando para mostrarle a los ángeles, ¿verdad? Cómo Él va realizando ese juicio de cada uno. Y aquí abajo nos menciona ella que Él conoce, dice, yo conozco tus obras, no tu profesión, ¿sí? Quiere decir que mientras lleva a cabo una obra, pero realmente lo está haciendo por motivos que no son los adecuados. Por eso dice Él aquí que está probando los propósitos y los motivos, que es lo que tiene esta iglesia de la Odisea, precisamente que profesa algo, pero realmente no lo vive. Sí, eso es a lo que se refiere aquí. Bueno, vamos a ir un poquito a través de la historia rápidamente. Nosotros, bueno, hemos dicho que esta iglesia de la Odisea corresponde exclusivamente a la iglesia adventista del séptimo día. Sí, no quiero que se ofenda a nadie que sea de otra denominación, pero aquí nosotros hemos estado comprobando y vamos a comprobar que este es un movimiento profético y que el Señor ya lo tenía planeado o profetizado en su palabra.
recordamos también, Tony, que ya estudiamos la iglesia de Filadelfia, sale un grupo que que se le denomina Movimiento Millerita. Comenzó con William Miller. Aquí podemos ver los nombres de muchos de ellos que comenzaron con Guillermo Miller y la mayoría de los que están aquí en esta imagen continuaron en ese estudio de la palabra de Dios después del chasco y finalmente fueron los que siguieron adelante con esa obra y formaron finalmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre el 21 de mayo de 1863. Aquí vamos, si nos quieres leer por favor esta información, que aquí Ujú. vamos a sacar algunos datos importantes, por favor, Tony. Dice la primera sesión de la Asociación General 21 de mayo de 1863. Dice, en 1863, los líderes adventistas del séptimo día se encontraron en Battle Creek, Michigan, con el propósito de organizar un Congreso General, como lo describe el acta de aquella reunión. El encuentro comenzó la noche del 20 de mayo, cuando los delegados eligieron un presidente y un secretario para la sesión. Durante el Congreso redactaron la Constitución y el reglamento interno. Ellos también establecieron los líderes de la asociación constituidos por presidentes, secretario y tesorero. Hoy permanece la misma estructura ejecutiva en todos los niveles administrativos de la Iglesia. Sí, gracias, Tony. Mire, si ustedes aquí se dan cuenta, este grupo de mileritas que eran los adventistas o que esperaban el retorno de Jesús, se organizaron ya como una iglesia ya bien detallada, organizada, como una iglesia ya legalmente constituida en 1863. Mm. De quienes la formaban, precisamente los que venían de ese movimiento milerita de la segunda venida de Jesús y que empezaron a estudiar más y más y se dieron cuenta que realmente su movimiento era profético y hicieron esta iglesia ya y le pusieron este nombre, Adventistas del Séptimo Día. El primer presidente, bueno, ya lo tenemos aquí, que fue John Byton, el secretario Uriah Smith y el tesorero fue Eliezer Walker, que fueron los primeros que dirigieron este grupo ya bien establecido como iglesia. Bien Bueno, interesante, Paulina, disculpa. sí, Bien interesante notar que había muchas personas dentro del liderazgo de la iglesia que no estaban de acuerdo en adoptar un nombre o hacer una iglesia, porque ellos tenían un ujú, concepto de que este movimiento era un movimiento del tiempo del fin y que no iba a ser un movimiento denominacional. Ellos lo ujú. entendían de esa manera, pero era necesario y de hecho la sierva del Señor también recibe luz que había que organizarse también. Sí. Por eso, bueno, para los que no saben nada de nuestra iglesia, este Congreso de la Asociación General, que es lo que es un foro para elegir los oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el mundo y votar los cambios en la constitución de la iglesia. Los Ujú, delegados también escuchan informes de cada una de las 13 regiones administrativas de la denominación. ujú, Estas son fotos originales de los primeros congresos que hubieron en esta ya denominación, ya ujú, legalmente constituida con todos sus miembros. Estas son las primeras fotos que podemos encontrar de estos congresos. Aquí también tenemos otra foto de una reunión. Aquí ujú. podemos observar también a la hermana Elena G. de White, que son fotos originales de la época en la que se instituyó esta iglesia. Ujú, Bueno, también tenemos que esta iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene una estructura organizacional, ¿sí? ujú, Que va desde la iglesia local, luego viene una misión, una unión, una asociación y una conferencia general, ujú, que es la que está prácticamente encargada de la dirección de todas la iglesia adventista a nivel mundial.
Nuestra Ujú, iglesia adventista tiene una forma de gobierno representativa, es decir, que es un sistema de gobierno eclesiástico que reconoce que la autoridad de la iglesia descansa en los miembros de la misma. Por eso la autoridad va de abajo, ¿verdad?, hacia arriba, ujú, no de arriba hacia abajo como en ujú, otras denominaciones. También dice que estos delegan responsabilidad ejecutiva en los cuerpos representativos en los dirigentes designados para el gobierno de la iglesia. Y esta forma de gobierno eclesiástico reconoce también la igualdad de la ordenación de todo el ministerio. El sistema representativo de gobierno eclesiástico es el que prevalece en la iglesia adventista del séptimo día. Bueno, les estamos dando toda esta información porque es el marco histórico para que nosotros podamos entender y entrar de lleno a lo que el testigo fiel le dice a esta iglesia y por qué se lo dice. También por eso les estamos explicando qué son los congresos de la Asociación General, porque la mayoría o muy buena parte de las citas que vamos a leer aquí son de las actas que se levantaron en ciertos congresos importantes ujú, que tuvieron una incidencia muy profunda en este mensaje que se le da a esta iglesia de la Odisea. Allí vamos a encontrar por qué razón es que el testigo fiel hace estos llamados. Por eso es que estamos explicando esto. Tenemos también que la iglesia adventista tiene 7 pilares de su fe, ujú, como son la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, la purificación por la fe, el templo de Dios, la ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad de los malvados o de los muertos, por decirlo de otra manera. ujú, Estos pilares de la fe adventista, pues son característicos de nuestra denominación, porque hay otras denominaciones que, si bien es cierto, tienen algunas, hay algunas que no las estudian, y una de ellas se puede decir que es la del santuario. ujú, Entonces, esto es en lo que está basado esta nuestra fe. Ahora, ¿cómo fue que se fueron dando todos estos pilares, cómo se fueron dando todas estas doctrinas que actualmente nosotros como iglesia los fuimos adoptando y sobre de ellas descansa nuestra fe? El mismo espíritu de profecía, cuando comienza esta iglesia, cuando el Señor le da a la iglesia este don profético, empieza a mandar a la hermana Elena G. de White con mensajes donde nosotros aquí los vamos a leer y vamos a poder entender cómo es que se fueron formando estas doctrinas. Es que es bien fascinante ver cómo todo fue encajando en este movimiento. Empezando por el nombre, Paulina, Adventista del Ujú, séptimo día, reúne prácticamente el mensaje de los 3 ángeles en el tiempo del fin. sí, El sábado, la ley de Dios, y el adventismo es la segunda venida de Jesús. Luego, cuando nos explicabas la representatividad de la congregación, esto fue algo que se adoptó de los congregacionalistas. Y ujú, vamos a ver que la iglesia adventista es una colección de verdades que estaban esparcidas en todos los movimientos protestantes, y mediante este movimiento el Señor lo que hace es converger todas estas verdades y unirlas en un solo movimiento, y ya cuando están unidos el Señor empieza a darle más luz referente al santuario, y también aparece el don de profecía en este movimiento. O sea, es maravilloso cómo todo iba calzando al final. sí. Y qué bueno que lo recordaste, porque vemos que este grupo se forma de diferentes denominaciones que existían Exacto. en ese momento, ¿sí? Sí. Los Ok. adventistas no descubrieron el sábado. Ujú, Eso lo traen los bautistas del séptimo día. También el bautismo lo traen de los bautistas. ujú, Lo que el Señor le da como luz a este pueblo es el santuario, el sí, mensaje de los 3 ángeles, el estado de los muertos, pero lo demás eran un montón de verdades que los pueblos protestantes o las iglesias protestantes las tenían desperdigadas, no las tenían completas. ujú, El Señor necesitaba levantar un movimiento
que tuviera toda la verdad en conjunto para darle más luz y los preparara para el tiempo del fin. Así es. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Hiram Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que, después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta la tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la verdad. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñar con poder. Gracias, Tony. Aquí pues vemos cómo ella menciona varios nombres de estos personajes que precisamente después del chasco ellos siguieron estudiando, no se desanimaron y son de los que vienen a formar parte de esta iglesia organizada de Adventista del Séptimo Día. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me fue aclarada y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Durante todo ese tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Bueno, aquí lo que vemos es precisamente cómo es que Dios utilizó el don profético en esta iglesia recién que iba naciendo a través del ministerio de la hermana Elena G. de White. Ella eh, era un grupo de eruditos que estaban estudiando la Biblia y aunque ella menciona que ella pues no podía comprender, pero el Ujú. Espíritu Santo le Mm. revelaba finalmente qué era lo que estaba correcto y qué no. Ok, dice, este fue uno de los mayores dolores de mi vida. Quedaba en esta condición mental hasta que se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe, en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, no podía entender esos asuntos y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. Esto es tomo Ajá, 1, mensajes selectos, página 241, párrafo 1 y 2. ok. Sí, si ves aquí, Tony, es muy interesante porque el hecho de que ella no entendiera tenía un propósito Ujú, que hacía que esas revelaciones que el Señor le daba el grupo entendía que era algo sobrenatural, por eso ellos daban por un ujú, hecho que eso que ella les decía era lo correcto, porque sabían que humanamente ella no podía hacerlo. Ese ujú, fue el gran milagro que Dios hizo en esta ujú, mujer, que bueno, en su historia sabemos que no tenía muchos estudios, que era una persona enfermiza, pero que Dios la utilizó en su debido momento. ujú. Y bueno, Paulina, vamos a, ajá, y es que en realidad todos estos pioneros, ninguno tenía una educación formal, un doctorado ujú, en teología, sino que el Espíritu Santo los estaba capacitando. De hecho, sí, hoy en día hay personas que se avergüenzan de decir que estos pilares de fe que mencionaste anteriormente en la pista anterior, fue descubierto por estas personas que tenían muy escasa educación formal. Pero vemos que el Espíritu Santo los capacita y ujú. derrama la luz de la verdad sobre ellos sin ser expertos en teología, por decirlo así.
Me recuerda mucho esa frase que dice que Dios no llama a los capacitados, sino No. que capacita a los que llama. Sí, y él escudriña al profundo del corazón de estas personas y las Ujú, capacita, así como aquellos profetas que eran arreadores de vacas y ujú. bueyes, el Señor los llama para un ministerio. Así fue estos pioneros, ¿no? No tenían Sí, educación formal. Esta sí, cita está en Mensajes Selectos, tomo 1, 243, la página. Dice, mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que punto por punto ha sido descubierto mediante estudio, con oración y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente, con el vigor de la fe, a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable. sí. Aquí, bueno, ya lo que nos menciona precisamente que todos esos hitos o esas doctrinas que Ujú, fueron establecidas eh, fueron preservados, ¿sí? ujú, A como Dios lo ha manifestado, dice en su palabra. ¿Por qué? Porque ujú, sabemos que aquí en esta iglesia, donde nos habla de la iglesia de la Odisea del testigo fiel y verdadero, ujú, estamos viendo que es proféticamente establecida esta iglesia, ¿sí? ujú, Y el testimonio de su espíritu, que es lo que estábamos comentando, que este testigo fiel es Cristo que manda a su representante, el Espíritu Santo con sus ángeles, y utiliza a la hermana Elena G. de White a través de esos testimonios que ella le ha dado para dirigir a esta iglesia. ujú, ¿Sí? Y todo basado precisamente en lo que dice la palabra de Dios. ujú. Si alguien quiere hacer Entonces, una ujú, revisión de estos hitos, búsquese el libro de las 28 creencias fundamentales. Ahí está esto que encontraron estos pioneros en esa así es. ocasión. Bueno, Tony, creo que hasta aquí vamos a dejar este estudio. Hay muchísima información, pero es necesaria que nosotros la estudiemos para que podamos comprobar realmente que todo lo que aquí nosotros estamos diciendo está en la Biblia. Y nosotros como adventistas del séptimo día que tenemos también más luz que Dios nos dio a través de los testimonios y de lo que escribió la hermana Elena G. de White, podemos llegar a una comprensión correcta de todo lo que vamos a estudiar aquí en la iglesia de la Odisea, que pues corresponde precisamente a nuestro tiempo, que nosotros también estamos allí incluidos. Y este mensaje es especialmente para ti, Tony, para mí y Amén. para todos aquellos que decimos que somos adventistas del séptimo día. Y bueno, les agradezco por su atención y les esperamos para el próximo estudio. Sí, no se olviden darle like a nuestro video, compartirlo con quien puedan y estar atentos que cada semana vamos a estar subiendo un nuevo video con estos estudios muy interesantes y vamos a tener siempre a Paulina aquí enseñándonos todo esto. Que el Señor los bendiga a todos mis estimados amigos y hermanos y nos vemos hasta la próxima. Sí, hasta Bye. la próxima. Bye bye. Bye.